Bienvenidos una vez más al reporte semanal de mercado que realizo con Swissquote. Hoy es 23 de junio y voy a dar un repaso a la situación de mercados y, como ya sabéis, en la segunda fase del reporte voy a sacar los gráficos más calentitos, los que están más llamativos. Bien, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar primero un artículo de Bloomberg donde ya da nociones o pistas sobre una recesión económica en China y no motivo de la pandemia, sino que ya se estaría arrastrando desde 2019 según una serie de datos que se han publicado sobre manufactureros, de servicios, exactamente en qué partidas son las que dentro de la economía china se están viendo más pesadas, más ralentizadas y evidentemente altamente vinculadas al comercio exterior. Después de eso voy a hablar sobre el ajuste fiscal propuesto por Europa. Si hace tan solo 2 semanas hablábamos de que la troika se había terminado, cosa que era bastante escéptico, como dije en su momento, hace 2 semanas en el reporte sacamos un informe que hablaba de que la propia presidenta de la de la Comisión Europea hablaba de que no habría condicionamientos a la concesión de crédito o de fondos a países miembros de la Unión Europea y que la época de esos ajustes había terminado. Habían aprendido la lección después de la crisis 2008-2009 en la que Estados Unidos consiguió recuperarse bastante más rápido que Europa, porque Europa no se ha recuperado. Y precisamente lo que dije en aquel momento fue que no me lo creía, que lo creeríamos cuando lo viésemos y que ya sabíais cómo funcionaban estas cosas. Decían eso y dentro de 10 días dirían lo contrario. Bueno, pues ya lo han hecho, ya han dicho lo contrario. Veremos luego cómo se está condicionando esa ayuda. Luego hablaré también de los comentarios o palabras que ha tenido el presidente del Banco de España sobre la propuesta de ajuste fiscal para España. Y como no, ya la primera en la frente os lo voy a decir, subida del IVA. Así que, como siempre, va a ser la actividad económica la que pague el pato. Luego hablaré del índice Cash que me pidió Elisa que comentase. El índice Cash que es muy parecido al que hemos comentado, que es más antiguo. En alguna ocasión os he hablado del Baltic Dry, que es un índice que mide los costes de transportes comerciales. Y en este caso el índice Cash, que algunas sedes de banco, como la Reserva Federal de Chicago, por ejemplo, la de San Luis creo que es, publica el informe del índice que muestra los costes que tiene el comercio, determinadas partidas de comercio dentro de Estados Unidos. ¿Qué más? Termino todo el reporte de hoy, antes de entrar con la parte de gráficos, lo terminaré con un artículo potentísimo sobre Donald Trump y esa especie de pseudo golpe de estado que padece. Es decir, un artículo de un blog americano que nos habla de cronológicamente qué intentos ha habido de ir destituyendo a Donald Trump, incluido pues desde el Russian Gate, incluido desde el impeachment por el tema ucraniano, incluido la gestión coronavirus, incluido también las protestas raciales. Es decir, todos los fuegos que van abriendo, ¿no? Batallas que van abriendo los medios de comunicación para tratar de inestabilizar la imagen de Donald Trump y algunas profecías por parte de líderes mundiales que hablaban de que acabaría siendo derrocado por revueltas sociales. Ya veremos qué líder mundial dijo esa profecía. Y por supuesto por algo que está en los medios de comunicación y en los medios financieros norteamericanos se habla mucho de esto, la publicación del libro de Bolton, que creo que era hoy mismo cuando se había publicado, y que básicamente Donald Trump la semana pasada, por ejemplo, dijo que tendría que tener consecuencias penales que revele secretos de administración norteamericana este señor en el libro, ¿no? Veremos un poco quién es John Bolton también, para que se entienda realmente la figura de este personaje, que tanto están hablando en los medios de comunicación norteamericanos. ¿Y qué más? Y bueno, por hacer algún comentario, no he traído noticias al respecto, pero Donald Trump prometió que el último trimestre de 2020 será el año con mayor crecimiento de la historia de la humanidad. Eso, eso daría ya para hablar solamente de este vídeo, ¿no? Pero como tampoco creo que haya mucho fundamento en eso, creo que es más bien una postura política, pues no tengo mucho que hablar de ello. Arranco con todo esto, ya voy a leer... Muy bien, pues arranco entonces. Vuelve el ajuste económico a la Unión Europea. Antes de meterme en faena con esto, os recuerdo, vamos a hablar de la recesión anunciada en el artículo de Bloomberg sobre China. Vamos a hablar de ajuste fiscal europeo. El ajuste fiscal también de España. Vamos a hablar del índice de Cash, del índice de costes sobre comercio. Y vamos a hablar por último de un artículo de un blog norteamericano que he descubierto bastante interesante, muy duro, donde habla de que el plan para 2021 de Donald Trump y por el cual se está forjando una campaña constante de difamación contra Donald Trump es porque vendría un New Deal en 2021 y un reset hacia un nuevo sistema económico global. Una especie de sistema de multiequilibrio por el cual el dominio actual del mundo, el poder mundial, cambiaría de orden. Y por eso la guerra contra Donald Trump. Claro, este tipo de artículo
es dinamita, es lo que no vas a escuchar en la televisión realmente hablando. Pero por eso os aconsejo que os quedéis hasta el final para escuchar ese último reporte. Es curioso porque yo pensaba que habíamos hablado de Bloomberg primero. Vamos a arrancar con el de Bloomberg primero y volvemos y nos metemos ya con Europa y con España. Arranquemos con Bloomberg. China en recesión y rumbo a declive. La economía china se contrajo en los 3 meses anteriores junto a junio del año anterior, lo que indica el indicio de una recesión a pesar de las mejoras marginales en el periodo anterior cuando el coronavirus sacudió la economía, según el libro Boynet de China. Las métricas clave, incluidas las ganancias de fabricación, los gastos de capital y los volúmenes de venta minoristas, se mantuvieron en niveles históricamente bajos y apenas mejoraron en comparación con los del primer trimestre, dijo CBB International en un informe trimestral basado en las encuestas de más de 3.300 empresas. Es decir, este informe del CBB estaría hecho básicamente con tejido micro. Es como cuando analizamos la evolución bursátil de Estados Unidos y preferimos ver la evolución bursátil a través de un índice como Russell 2000 o como Wilson en lugar de hacerlo sobre un SP500 o sobre un Nasdaq o Dow Jones, porque son las top. Queremos ver lo que ocurre con miles de compañías que están por debajo del flujo o de la corriente económica global. Continúo, al sector minorista le fue peor, con ingresos y ganancias que se extendieron por fuertes caídas. Aparentemente, una fuerte disminución en los costes crediticios no alentó a las minoristas con dificultades a endeudarse, lo que indica una continua debilidad en el sector. Fijaos que es curioso, porque con este tipo de reportes aprendemos, aunque no lo parezca, leyendo estos reportes aprendemos a entender el comportamiento microeconómico, porque nos está diciendo que aumentaron los costes crediticios. ¿Esto qué es? Que cuesta más financiarse, cuesta más pedir crédito, las tasas de interés por el acceso al crédito bancario fueron más altas y sin embargo, aún así, aumentó el endeudamiento de los negocios. Eso quiere decir que cuando a ti te cobran más por algo y aún así lo consumes en mayor cuantía, significa que estás sufriendo, por decirlo de algún modo, estás sufriendo necesidad de ese crédito. Si subiéndonos el tipo de interés consumimos aún más dinero, sencillamente es porque no nos queda otra opción. Si no, tendería a disminuir, el mercado se equilibraría. Habría una disminución en la demanda de ese activo porque aumenta su precio, pero no ocurre. Y no ocurre porque aumenta la necesidad del acceso a crédito. En contraste, el sector manufacturero se expandió durante el primer trimestre y el sector de servicios tuvo el mejor desempeño. La lenta demanda global siguió siendo un obstáculo clave para el crecimiento, con regiones más expuestas internacionalmente que tuvieron un peor desempeño. Atentos, ¿por qué? Lo hemos dicho, la presión de la guerra comercial que se inició ya desde hace un par de años hasta acá, que fue escalando, que fue presionando, que fue cargando aranceles contra China, lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos, amigos y amigas, es el mayor consumidor de productos chinos del mundo. El mayor consumidor de productos chinos del mundo. Más de 500.000 millones gastados en bienes y servicios chinos. Luego, por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos haya ido presionando cada vez más las cuentas de China, imponiendo impuestos a los activos chinos, a los productos chinos en territorio americano, disminuye el consumo de productos chinos en Estados Unidos y, por lo tanto, el primer país que más consume deja de consumir producto chino. Y, por lo tanto, el punto o el talón de Aquiles, atentos, el talón de Aquiles de la economía china siempre ha sido. Lo que pasa es que cada año se va fortaleciendo más. China es extremadamente estratégica como nación. Es extremadamente estratégica. Y China, no lo olvidéis, aspira actualmente a ser el líder global del mundo. El que domine a partir de ahora el orden económico mundial. No solo económico, geopolítico, ¿vale? Ya hablábamos la semana pasada de un proyecto de inversión de 77 países bajo inversión china en infraestructuras y condonación de deudas. Fijaros. O sea, es escala planetaria el movimiento que hace China. Entonces, decía con todo esto, el talón de Aquiles de China, la vulnerabilidad, ¿cuál es? La alta dependencia al comercio externo. Si se deja de comprar a China, China no consigue crecer. Ha ido corrigiendo esas dependencias, ha ido corrigiendo esas debilidades con los años. Cada vez depende menos del consumo externo, pero sigue siendo altísima la dependencia que tiene el consumo externo. Entonces, hasta que consiga equilibrar eso y tener una clase media lo suficientemente fuerte como para consumir sus activos, pues no cambiará la circunstancia. De hecho, cuanto más venda al extranjero, más ganancias o excedentes de capital tendrá a nivel interno. Cuanto más ganancias o excedentes de capital tiene, más aumentan la inversión y el trabajo en China y por lo tanto suben los salarios. Esa es la teoría del progreso técnico, se llama en economía. Entonces, cuanto más progresa ese país,
más tiende a aumentar la calidad de vida y por lo tanto más caro es el contratar laboralmente a alguien porque ya no está dispuesto a trabajar por menos dinero. Pero al mismo tiempo surgen entonces, que eso llegará, tardará años, pero llegará, surgirán nuevas Chinas contra esa China. Es decir, surgirán nuevas regiones del planeta que producirán a menor coste con población más pobre. Y entonces China, claro, verá que emigran, como ya está ocurriendo, fueron propuestas hechas. Lo que estoy diciendo no es que tenga encima de la mesa ahora mismo una bola de cristal y esté hablando y me lo vaya, según me va viniendo, lo voy contando, sino en realidad todo esto va quedándome de pozo, ¿vale? De ese caldo que ya sabemos que viene de fondo. ¿Cuál? Que se trasladarían los puntos de producción, especialmente motivo de la guerra comercial, a Indonesia, a Taiwán y a otras zonas económicas. Bueno, a ver, continúo que si no me quedo en esto. Mientras que las regiones interiores recibieron un impulso de un marcado repunte en los pedidos nacionales, según el informe. Claro, porque hay un estímulo económico, saben perfectamente dónde reforzar la economía china a nivel interno. El Banco Popular de China ha dado alta liquidez a las empresas chinas porque lo que no quieren es que a nivel interno se note ese impacto. Pero saben de sobra que la exposición que tienen al resto del mundo es enorme. Continúo. El eventual retorno al crecimiento no significa un retorno a nada que se aproxime a los viejos niveles de crecimiento, dijo la firma en su informe trimestral sobre la economía china. Hasta y menos que la demanda global se recupere con más fuerza, la mejora trimestral incremental que se acaba de ver hará una contracción para todo el año 2020. Es decir, el ligero repunte que ha tenido, y no os olvidéis, es fruto de que durante los tres últimos meses ha habido una altísima demanda de productos chinos. Vimos cómo se subastaban material sanitario de producción china al resto de países. Hemos asistido durante los meses de marzo y de abril a cómo países como Francia perdían pedidos de millones de euros porque Estados Unidos, por ejemplo, pagaba in situ, una contrata norteamericana pagó directamente en los puertos comerciales los productos chinos, pagaron en cash en dólares por esos productos sanitarios y se mandaron a Estados Unidos en lugar de mandarse a Francia. Y como este hay multitud de ejemplos. Entonces, eso es lo que ha experimentado China y lo que le ha dado un empujón. Pero a medida que el resto de economías occidentales suspenden el lockdown y abren su actividad comercial y en ausencia de rebrotes, toquemos madera, lo que conseguiremos será que entonces China se tenga que enfrentar a la disminución que ha habido de comercio. Y no solo eso, sino a lo que se está forjando a fuego lento, que llevamos aquí más de un mes ya comentando, entre cruces de acusaciones de diplomáticos europeos, británicos y australianos sobre las presiones chinas. Tanto presiones del gobierno chino para que se hable bien de los efectos positivos que ha tenido China ayudando al resto de países en la crisis, hasta las intenciones negativas por parte de la administración americana de culpar de esta pandemia y su correspondiente crisis global a China y a las irresponsabilidades de la OMS. Aquí leímos la carta de Trump a la OMS. O sea, si sigues este contenido que vamos haciendo, es que estás al día de todo. Es decir, estamos puestos, nos anticipamos bastante a lo que va ocurriendo porque vamos a la fuente original. Sacamos la carta de Trump, sacamos artículos bastante polémicos que tardan en llegar, sus ecos, si es que alguna vez llegan a los medios de comunicación, etc. Entonces, dice, esa visión pesimista contrasta con la perspectiva de la mayoría de los economistas y el gobierno, quienes esperan que la economía regrese al crecimiento ese trimestre y se expanda este año. El lento reinicio de China apunta al duro camino al regreso para la economía global. Los últimos datos oficiales mostraron que la economía de China continuó alejándose de la caída del coronavirus de mayo, impulsada por una recuperación de la industria en medio de la lenta demanda de los consumidores. La economía de China se contrajo un 6,8% en el primer trimestre. El informe se basó en 3.304 entrevistas realizadas en China desde mediados de mayo hasta mediados de junio. Los datos oficiales del Producto Interior Bruto para el segundo trimestre se publicarán el 16 de julio, que sabremos entonces cuál es realmente esa recuperación del PIB chino. Son datos macro que volverán a mover mercado, ¿ok? Voy a pasar con esto a hablar la agenda económica europea y de cómo ya están condicionando. Eso también me ha parecido que era un artículo bastante duro y por supuesto de Euroactive. Duro en el sentido de que, cómo no, coincide con lo que supimos decir aquí. Es que cuando dijeron que iba a ser incondicional el crédito dijimos, ni de coña, no va a ocurrir así. Por mucho que lo diga la presidenta de la Comisión Europea. No va a ocurrir así. Y fijaos cómo ya, de nuevo, desdicen lo que han dicho. Esto es lo que genera, ¿el qué?
debilidad en el euro y en las bolsas europeas. Las bolsas europeas se debilitan y hay poca demanda de euro por inversores extranjeros, japoneses, norteamericanos. Está subiendo, fijaos, está subiendo la demanda de dólares, cayendo el valor del dólar. ¿A qué se debe eso? Pues evidentemente se debe a que el euro se convierte en alternativa por las buenas noticias. Macron y Merkel haciendo una foto juntos y hablando de un estímulo de más de 500.000 millones a la Unión Europea. Estupendo, eso fue un avance increíble, pero ya lo van a deshacer, fijaos. Para acceder a la ayuda de la Unión Europea, los Estados miembros tendrán que reducir su deuda pública en aumento. ¿Cómo? ¿Cómo van a reducir su deuda pública si lo que estamos viendo es que están anunciando a diestro y siniestro una ayuda fiscal increíble, barra libre de dinero? España aprobó hace poco la renta básica. Italia condonó los pagos de hipotecas y de impuestos durante la crisis pandémica. Está incurriendo en déficit, están incurriendo en mayor endeudamiento y menores ingresos. Y sin embargo dicen que para acceder a las ayudas tendrán que reducir su deuda. ¿Veis la contradicción? Explicó un funcionario de la Unión Europea. Vamos a entrar al tema. La Comisión propuso a finales de mayo 500.000 millones de euros de subvenciones no reembolsables y 250.000 millones de euros en préstamos blandos para superar la crisis del coronavirus. ¿Qué son blandos? Suaves, que no van a ser tan duros como las condiciones de ajuste económico que hundieron la actividad económica de Europa, os lo recuerdo, allá por 2012. Bueno, pues vamos a ver exactamente. El Fondo de Recuperación denominado Next Generation European Union formará parte del presupuesto de la UE de 7 billones de euros en 7 años, el marco financiero plurianual, MFP. Una de las cuestiones espinosas entre las capitales nacionales es la condicionalidad para acceder al dinero. Mientras que los países más afectados como Italia y España quieren una condicionalidad mínima, otros incluso, los 4 frugal que llaman, Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, quieren ajustes y reformas más estrictos para desbloquear los fondos. Es decir, tenemos la hucha, tenemos nuestros ahorros. ¿Queréis que los pongamos todos en común para la Unión Europea? Lo haremos. Pero para que nuestros ahorros estén disponibles en la Unión Europea, queremos que aquellos que van a meter la mano en la hucha tengan que cumplir con una serie de requisitos. Esto no va a ser la solución. La solución va a ser lo que vamos a ver ahora más adelante. La emisión de deuda europea. Pero claro, eso es muy abstracto. ¿Quién es? ¿Quién es la Unión Europea? ¿Quién respalda la deuda europea? ¿El Bundesbank alemán? ¿El Banco Central alemán? ¿Alemania y Francia? ¿Quién respalda la deuda europea? Ahí está por ver cuál va a ser la evolución de un bono europeo, cómo va a cotizar ese bono, cómo va a conseguir dólares, yenes, un bono europeo. Eso sí que va a ser increíble. Un funcionario de la Unión Europea dijo el jueves que los países tendrán que presentar no solo reformas para monetizar sus economías, sino también ajustes fiscales. Y es importante que digan ajustes fiscales porque ya sabéis lo que se refiere a ajustes fiscales. Ajustes fiscales hasta la fecha, hasta el día de hoy, lo que se ha traducido son empeoramiento de las condiciones de vida del ciudadano europeo. Sin lugar a dudas, va a pagar más impuestos y va a tener menos servicios. Ajustes fiscales para garantizar que sus niveles de deuda sean sostenibles. Es decir, para que podamos pagar a los bancos, para que podamos pagar a los banqueros partidas de 20 y pico mil millones en intereses, tenemos que quitárselos a las empresas, a los trabajadores, a las empresas que realizan actividad económica. Esos son los que van a tener que pagar impuestos. Pero por cierto, los bancos, como he explicado en más de una ocasión, han recibido líneas de liquidez prácticamente gratuita por parte del Banco Central Europeo. Entonces, reciben ese capital, el BCE les da ese dinero a los bancos se lo prestan a los gobiernos. Y los gobiernos tienen que hacer malabares y trucos de magia para poder generar suficiente crecimiento para poder pagar la deuda a esos bancos que ha sido regalada por parte del BCE a los mismos. ¿Entendéis la paradoja? Por eso digo que en realidad todo esto va a ir encaminado hacia un bypass financiero. El BCE acabará financiando a los gobiernos porque es inevitable. La deuda no podrá ser pagada. No se genera crecimiento en la Unión Europea para poder pagar la tasa de interés de esos créditos. Se espera que la deuda pública se dispare en la Unión Europea este año, alcanzando el 196% de su PIB en Grecia, 159% en Italia, 131% en Portugal, 116% en Francia y 115% en España. Pues ahí lo tenéis. Es que ahí lo tenéis. Si le están diciendo por un lado que es que tienen que reducir los fondos serán para aquellos que reduzcan su deuda. Pero están todos incrementándola, por lo tanto que digan abiertamente que no va a haber fondos para nadie entonces, ¿no? Y esta interpretación que estoy haciendo yo
es la que está haciendo el mercado. O sea, yo ahora mismo estoy pensando con el chip puesto de un especulador bursátil. Yo ahora pienso cómo va a pensar un mercado financiero que vea esto. Esto no tiene sentido. Aquí hay gato encerrado, aquí hay truco, porque ellos mismos dicen que no van a dar esa ayuda. Y si no la van a dar, yo no invierto en activos europeos. Y si la van a dar, yo invierto en activos europeos porque creo que hay futuro en Europa. Es así de simple, no tiene más vuelta de historia esto. Por eso subió las bolsas europeas después del anuncio de Macron y Merkel. Por eso subió el euro durante semana y pico después del anuncio de Macron y Merkel, porque aumenta la confianza en la zona económica europea. Por eso aumenta el valor del euro. Y a medida que salen contradicciones de este tipo, cae el valor del euro. Lo vais a ver, si es que es de libro. Examinaremos los ajustes fiscales, por supuesto, agregó el ministro, agregó el mismo funcionario, destacando su importancia para reforzar la resiliencia en las economías nacionales. Los recortes presupuestarios y los aumentos de impuestos enfrentarán una tormenta política en países del sur como Italia, España o Grecia, ya que los recuerdos del periodo de austeridad durante la crisis pasada aún son vividos. ¿Sabéis qué recuerdos son, no? Los recuerdos de las pérdidas de garantías sociales, de las protestas, de los recortes de servicios públicos, mientras que, como decíamos en el pasado, no se recortan servicios públicos al ciudadano, pero no recortan servicios parasitarios de cargos políticos. Es decir, sobran políticos que son, lo he definido más de una ocasión, hay un alto porcentaje, hay políticos que son auténticos líderes, que tienen visión y que son capaces de innovar y de conducir al país, la nación, hacia algún tipo de progreso. Y son aquellos que se basan en ideas, en innovación y que asumen el riesgo de tomar decisiones. Pero sabéis que un alto porcentaje de los políticos restantes son parásitos que directamente son endogámicos, son cuñados, primos, todos sobrinos, hermanos, tal, y están todos enchufados a unos con otros. ¿Por qué? Porque es la sensación que percibe el ciudadano. En este caso, ahora ya no hablo como especulador bursátil, hablo como ciudadano de este tipo de países, y creo que el que me escucha probablemente percibe lo mismo que yo. Esto es un tongo, señores. Si les ponemos a currar de lo mismo, a ver cómo se ganan la vida, si no pueden vivir de la administración pública, si no pueden vivir de tus impuestos, ¿de qué se van a ganar la vida esta gente? Si no tienen tampoco, les habéis visto en ruedas de prensa, algunos no saben ni siquiera expresarse con corrección. Entonces dudo mucho que puedan valerse por sí mismos en el mundo real. Bueno, después de este micro-meeting que acabo de hacer, continúo. Los recortes presupuestarios y los aumentos de impuestos enfrentarán una tormenta política en países del sur. Esto ya lo hemos dicho. Es decir, aquí es donde va a vivirse el euroescepticismo. No solamente Italia, Grecia y España, amigos. Vamos a ver, Francia ha pasado por lo mismo. Francia, el terror que tiene Francia, bueno, mejor dicho, las clases dominantes de Europa es a un único partido que está liderado por un apellido. El apellido que muchos ya conocéis, Le Pen. Le Pen, la familia Le Pen dijo, si gana las elecciones en Francia, lo dijo en las antiguas elecciones, dejarían el euro. La familia Le Pen está harta de ese negocio. Y la familia Le Pen yo pienso que es en la misma línea de Trump y es en la línea de otros. Nacionalismo y cambios a un rumbo distinto al que lleva este macro gobierno, macro estado europeo. Y por eso hay que tener cuidado, porque eso es euroescepticismo. Y cuanto más inestabiliza por recortes económicamente un país, más combustible están echando a ese tipo de partidos populistas y más radicales. Y eso va a seguir creciendo mientras no escuchen y mientras no hagan políticas que vayan más acordes con la población europea. Los funcionarios de la Unión Europea, sin embargo, agregaron que la Comisión no cometería los mismos errores de hace 10 años. Ya asumen que lo hicieron, ¿eh? Esto ha costado mucho que se diga. Cuando impuso drásticos ajustes fiscales para equilibrar las cuentas públicas después de la crisis, desencadenando una nueva recesión en 2012. Ha costado mucho que digan esto. Ha costado mucho que digan esto. Porque si nos vamos años atrás, lo que iban a decir es que, claro, no, a ver, y por supuesto todos los políticos en la televisión, porque al fin y al cabo prostituyen la opinión, lo que hacían era justificarlo. No, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, entonces hay que ajustarse el cinturón. ¿Eso qué quiere decir? Que recortan, digamos, el tamaño de la economía en tu país, que viene a ser recortado por la suspensión del gasto público, de manera que, claro, si la economía ya está en caída libre, cae más rápido todavía porque destruyen actividad económica, aunque sea por la vía pública, la siguen destruyendo. O sea, todo, y suben más impuestos. Lo que consigues
incluso ralentizar aún más al sector privado con más impuestos. Por lo tanto, nos tiran en picado a una recesión y ya lo hicieron. Y en aquel momento yo lo dije, hay artículos míos por ahí comentando precisamente por qué el ajuste económico de Europa nos hundía y que estaba hecho aposta para hundirnos porque al fin y al cabo los Estados Unidos de Europa se constituirán sobre unos estados europeos que necesiten financiación. Si España saliese de la crisis, generase empleo, etcétera, no haría falta tragar con las condiciones draconianas que le pone la Troika. Y cierro el artículo diciendo esa nueva propuesta será la base de una cumbre de la Unión Europea en persona a principios de julio en Bruselas. No se excluye una segunda cumbre desde la inmensa divergencia entre las posiciones nacionales y la unanimidad necesaria entre los 27. Es decir, saben de sobra que va a haber más de una reunión sobre este tema porque no se van a poner de acuerdo y te lo están diciendo desde ya. Una vez que se asegure el acuerdo político, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deberán dar su bendición al acuerdo para que el dinero pueda comenzar a fluir el 1 de enero. Esto sí que va a tener mucha risa. Y digo risa entre comillas, porque vais a ver que cuando esto se traslade a países como España, como Italia, se va a liar gordísima. ¿Por qué? Porque no se van a aprobar las condiciones iniciales que se manden. Vamos a volver a entrar, pienso, ojalá que no, en julio 2015, los debates tras los referéndum griegos. Esto va a pasar con el gobierno de Podemos y va a pasar quizá menos con el gobierno de Movimiento 5 Estrellas. Y pasaría sin lugar a dudas si estuviese Liga Norte, porque Liga Norte no pasó por el aro, Liga Norte se rebeló contra la Unión Europea y lo echaron. Bien, me he desahogado lo suficiente con Europa. Ahora vamos a hablar en concreto de qué ha dicho el presidente del Banco de España. La comparecencia de Hernández de Cos está dentro de la comisión creada para la reconstrucción social y económica de España tras el coronavirus y en ella el banquero ha dejado una larga lista de recetas. Primera receta, subir el IVA. ¡Pum! La primera en toda la frente. Vamos a deprimir el consumo. Algunas de ellas atentarán directamente contra el bolsillo del contribuyente. Por supuesto, eso es, estimulando la economía. Como la revisión de los bienes grabados con los tipos de IVA más bajos, reducido y superreducido, para conseguir aumentar la recaudación ante la elevada deuda pública y el déficit en los que se encuentra España. Es decir, a ver, no vamos a subir el IVA en general, pero determinados productos vamos a subirles el precio. Porque mientras la población aguante y no se enfade, que sigan pagando ellos el rescate a las malas gestiones hechas por la administración, ¿verdad? Esa es la moraleja. El problema es que aquí hay algunos conservadores que tienen la visión totalmente nula, conservadores me refiero, que encima apoyan este tipo de medidas. Se hablan, no, es que esto si no, o sea, hay que ajustarse el cinturón, hay que recortar el gasto público porque hacer lo contrario es de rojos. Es de comunistas. Ah, sí, y esto no. O sea, seguir parasitando la economía privada con impuestos para financiar una administración que no genera negocio, esto no es de comunistas, ¿no? Y sin embargo, esto es defendido por los conservadores, ¿eh? Esto es el Partido Popular seguro que es el primero que, sí señor, hay que ajustarse el cinturón. Eso es, que se lo expliquen a las pymes en España. Alargarán los ERTES. El gobernador del Banco de España se ha mostrado a favor de prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, vinculados al COVID en algunos sectores o empresas, hasta aquí suena bien, para evitar ahondar en la crisis económica. Menos mal, dejan líneas de liquidez abiertas, ya se financiarán como sea, si total regalan dinero a los bancos, ¿por qué no a los estados? ¿Tiene sentido mantener los ERTE y asegurar los mecanismos de flexibilidad para las empresas? Parece apropiado mantener durante el horizonte más amplio que el inicialmente previsto algunas de estas medidas de apoyo al empleo y a las rentas de los hogares más vulnerables. Bueno, bien, porque al menos va a dar un sustento de liquidez. No se va a contraer el consumo ni la actividad económica si hay barra libre de dinero. Ley de quiebras. De Cos ha considerado que cuando se agoten los avales de ICO hay que mantener el acceso a la liquidez, bien, positivo, esto también está bien, primando a las empresas viables. ¿Qué es esto de empresas viables? Como si es viable no le hace falta la liquidez, ¿no? A lo mejor lo que harán será un estudio a quién se le ha dado crédito y las que estén presentando mejores resultados se les mantiene el crédito. Quizá, bueno, a lo mejor eso tendría sentido. O sea, no quiero criticarle por criticarle, como veis, habrá cosas que puedan tener sentido. Desde luego el tema de los impuestos me ha parecido una aberración.
De igual forma, ha abogado por mantener las líneas de apoyo público a la liquidez, ya que los datos de abril muestran un reporte del 90% de flujo nuevo de crédito a entidades bancarias a empresas, y los datos preliminares de mayo apuntan a la misma dirección. Sin embargo, dependiendo de la evolución económica, las empresas más afectadas podrían encontrar dificultades para acceder a la financiación en los próximos meses. Es decir, al que le vaya mal, no se le va a ayudar, porque si ya está hundido, pues mira, que desaparezca. Más o menos lo que entiendo aquí con los créditos ICO. ¿Vale? Os recuerdo, por cierto, que parte de la reforma estructural que debería hacer no solo España, sino toda Europa, incluido Alemania, es buscar vías de financiación diferentes a las que tiene. Porque Europa entera, más del 80%, financia a las empresas a través de los bancos, mientras que en Estados Unidos existen muchas más facilidades de crédito a través de otras vías y pues la emisión de deuda, la salida a bolsa, etcétera, etcétera, para que la gente interactúe entre sí. Los agentes económicos interactúen entre sí. Yo como ahorrador, la única manera que tengo de invertir es dejando el dinero al banco, mientras que en Estados Unidos puedo comprar deuda de una compañía directamente que me la venda a mí, sin intermediar o sin pasar por el producto bancario como tal, ¿no? Pensiones y mochila austríaca. En paralelo, ha reclamado una estrategia ambiciosa, temprana, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal, citando varias medidas en distinto ámbito para el laboral y explorando figuras como la de contratos con costes de despido crecientes, conocido como contrato único, que puede construir un buen punto de partida en la discusión sobre el diseño de un nuevo marco regulatorio. También aboga por estudiar los modelos mixtos que combinen la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo como la mochila austríaca, mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente según la experiencia acumulada. Es decir, que supongo que no explican cómo financian esto, pero supongo que la idea que tienes es que te crea una especie de prorrata en los salarios, en tus rentas. Te van a quitar un pellizquito que lo van a meter en un fondo. Y ese fondo va a ser tu fondo de despido en caso de que, en vez de pagarlo la compañía, o te lo quita a ti, o quita parcialmente, lo paga la compañía y parcialmente te quita una parte. Es decir, mientras esto no se traduzca en disminución, por un lado o por otro, disminución de beneficios por parte de la empresa, disminución de resultados por parte de la empresa o disminución de tu renta. Uno de los dos pierde renta. ¿Me seguís? En lugar de que... Es que es austriaco. ¿Austriaco qué quiere decir? Austriaco quiere decir que hay que sacar el dinero a algún sitio. La economía austríaca, el pensamiento austríaco habla en términos reales de la economía y está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que estamos en una economía que es totalmente magia. Magia de... O sea, estamos en la economía de Merlín el Encantador y le tratamos de establecer criterios o procedimientos de escuela austríaca, que es, insisto, como idea está genial, pero el problema está en que en ausencia de por encima nuestra, a nivel monetario, existe y el sector financiero ya es monstruoso. Si el sector financiero y el sistema monetario es el gorro de Merlín, lleno de trucos de magia, ¿de qué nos sirve agarrarnos a la realidad económica? Es decir, ¿vamos a estar limitando nuestros recursos en la economía real con una doctrina austríaca cuando la economía por encima nuestro, la financiera, la que financia la economía real, es totalmente un casino? ¿De qué nos sirve, no? Dejo esa reflexión ahí. Y con esto paso a explicar el índice de carga gas y luego ya directamente hablo del artículo que es el duro. Fijaos que no suponía que podía hablar tanto de estos dos artículos que os he traído de Europa y de España, pero es que el que os traigo de Estados Unidos es dinamita pura. Cash Freight Index es una medida de las entregas mensuales agregadas de la carga de Estados Unidos. Cash Information Systems, un proveedor de sistemas de pago automatizados, compila el índice. La compañía afirma ser el pagador de facturas de flete más grande del país, el nombre de sus clientes de envío. El índice de la empresa es un indicador popular de la actividad de envío a los Estados Unidos. Abarca más de 1.200 divisiones de más de 400 empresas y fabricantes únicos. Es decir, esto es como un Dry Baltic. Hasta donde yo entiendo, ¿os acordáis del Dry Baltic? El Dry Baltic medía los costes de comercio marítimo. Es un índice antiguo que mide los costes de comercio marítimo y nos servía para predecir recesiones económicas porque disminuye el flujo de comercio. Y de ese índice he hablado ya en este espacio más de una vez, pero de este no habíamos hablado nunca y este lo he traído a petición de Elisa. Entonces dice, el índice comprende los gastos de flete reales de las empresas subyacentes de alimentos, automotriz, venta minorista de productos químicos, equipo pesado, productos empaquetados cuyas transacciones de flete procesa Cash anualmente. Los datos dentro del índice reflejan el transporte del ferrocarril, camión, avión y todos los demás modos de transporte de carga nacional.
Desglosa el índice CarGas, Freight Index, refleja los volúmenes de carga para las organizaciones que gastan entre 1 millón y más de 1.000 millones de dólares para mover la carga anualmente. Según Cash, la diversidad de los cargos y el volumen agregado de las transacciones incluidas en el índice representa una representación estadísticamente significativa de la actividad de envío de América del Norte. Es decir, está hecho exclusivamente para el flujo de comercio, no solamente marítimo, sino también terrestre y aéreo, de Estados Unidos. Es de destacar que el informe del índice Cash Freight relacionado incluye datos sobre los envíos y gastos agregados de carga. Además, el informe desglosa los datos relacionados con los envíos a granel en seco y las entregas de carga de plataforma. Tanto el índice como el informe son citados frecuentemente por los medios financieros, así como por publicaciones comerciales dedicadas a envíos de carga. El índice también se incluye en los datos económicos nacionales proporcionados por el Banco de la Reserva Federal de San Luis. Y esto era sobre este índice que nos muestra un poco la evolución del comercio, que lo tenéis aquí, que efectivamente es un poquito alarmante porque vemos que la caída que ha tenido es significativa con respecto a los 4 años previos, ¿lo veis? Si echáis la vista atrás, pues nos damos cuenta que efectivamente la cosa no pinta muy bien. Lo que podemos aspirar es que la caída abrupta se ha producido por el lockdown norteamericano y que esperamos que se suba, o sea, se recupere rápidamente, incluso supere los de los años anteriores, porque, repito una vez más, buscadlo por ahí. Donald Trump dijo la semana pasada que el último trimestre de 2020 el crecimiento económico habrá un crecimiento económico mayor de toda la historia de la humanidad. Eso dijo. Así que ahí lo dejo. Habrá que ver cómo se las ingenia para poder entregar esa promesa.